Hace un año y medio, más o menos, los priistas y el país entero se escandalizaron, nos escandalizamos con el soez discurso y las provocaciones vulgares del entonces dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, quien terminó dimitiendo al cargo luego de la dolorosísima reversión electoral que dejó al partido gobernante en paños menores frente a los demás partidos políticos. Martín Cázares fue básicamente torpe en la conducción de su partido y terriblemente majadero en el trato con los demás dirigentes de los otros partidos políticos, con los opositores, con los críticos al régimen administrado por el señor Felipe Calderón Hinojosa. Los priistas se lo reprocharon y le exigieron incluso respeto y moderación. No faltaron los adjetivos, las descalificaciones, las recriminaciones subidas de tono y las comparaciones que colocaron al entonces dirigente panista en el más bajo de los mundillos paraléperos. Pero la fatalidad del prosaísmo con que algunos políticos de baja estatura moral se conducen alcanzó muy pronto al otrora invencible Partido Revolucionario Institucional. Surgido de un proceso bajo el estigma de la eterna simulación, Humberto Moreira, exgobernador del estado de Coahuila, decidió adelantarse a los tiempos e inició una escalada de violencia verbal en contra de sus adversarios. De una oposición constructiva, responsable, sana e inteligente, Moreira no solo decidió anteponer su notoria inmadurez e intereses mezquinos a la causa de una civilidad política que contribuya a la estabilidad social de México, sino que además desplazó burdamente a la todavía lideresa nacional de su partido, el PRI, la señora Beatriz Paredes Rangel. Ella, doña Beatriz, educada a la vieja usanza, en la vieja escuela de la sumisión, supo mantener una postura moderada, muchas veces más allá de su obligación como dirigente de un partido dentro del esquema de la oposición. En contraposición, Humberto Moreira se presenta como el espadachín de una legión perdida en la garganta de un demonio sin rumbo, dicharachero, rijoso, mal hablado, provocador, insolente, frívolo y lo peor, poco interesado en construir una ruta para el intercambio de ideas que sobrepongan al país de la grave crisis institucional por la que atraviesa. A estos los insulta, los incita a la reyerta de cantina y a las pocas horas los convoca al Partenón de los desquiciados para encontrar acuerdos. No se ve entonces como un político serio y confiable. Da más bien la impresión de ser un novicio bipolar que con una mano golpea y con la otra soba. Culpa al gobierno federal de incompetencia para la creación de empleos, que no le falta razón, hay que decirlo con franqueza, pero se niega a reconocer que durante los últimos años de su gestión como gobernador del estado de Coahuila, esta entidad perdió más de 40,000 plazas laborales. Si hemos de encontrar el lado divertido a la postura del dirigente electo del PRI,
debemos de decir que como emulador es el perfecto aprendiz que todo lo echa a perder. Quiso congraciarse con una perorata ramplona y aparentemente lapidaria y terminó pareciéndose al vulgar detractor del PRI que en su momento encarnó Germán Martínez Cáceres. Reprodujo las ocurrencias del expresidente Vicente Fox cuando ganaba prebendas como opositor y terminó siendo Moreira el peor de los tiradores de escupitajos para el cielo. Las barbaridades de Moreira son fáciles de explicar. Proviene de un sector del magisterio coahuilense intrínsecamente ligado al sempiterno liderazgo de Elba Ester Gordillo en el magisterio federal. Su rápido ascenso en la política de su estado se debió a la sumisión, al entreguismo y a la complicidad con su antecesor, Enrique Martínez y Martínez. Y como es costumbre desde que Elba Ester Morales se apropió indebidamente, ilegalmente del magisterio nacional, a las traiciones a un gremio de maestros igual de sumisos y agachones. De tal manera que hoy no sabemos si Humberto Moreira actúa per se o sencillamente es el maleducado mandadero de Elba Ester Gordillo que por un lado le besa los pies al presidente de la República y por otro lanza petardos untados con el estiércol que no ha querido y no ha podido sacar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que sí tenemos cierto es que al PRI le salió bravucón el payaso.